desde las 10 de la noche, donde nos subimos a nuestra grada y comenzamos con el análisis de toda la información, de todo lo que se ha generado a lo largo de este fin de semana en nuestro deporte, en el deporte aragonés, en el fútbol, en el futsal y en todas y cada una de las disciplinas que, como bien sabéis, vamos analizando aquí en la grada. Bueno, nos centramos. Pues algo me pasa con Diana, que me aparece con el micro cerrado. Hola, Francho. Te he perdido, es por Ahora eso. sí, ahora sí, ahora sí. Ya, al final ya me estoy asustando, ¿eh? Digo, no sé si es cosa mía o qué pasa aquí, pero bueno. Bueno, lo que te decía, ya estamos subidos a la grada, como siempre, para escuchar, pues, tu análisis, el mejor análisis en cuanto a lo que ha ocurrido este fin de semana en el fútbol y en el futsal femenino aragonés. Nos centramos en la segunda federación, donde ha habido sorpresa. Bueno, a ver, sorpresa, era muy igualado el encuentro, lo que pasa es que el resultado es bastante abultado. Ha ganado el Zaragoza Club de Fútbol Femenino a la Sociedad Deportiva Huesca y lo ha hecho que nada más y nada menos con un 5-0. 5-0, vaya manica, ¿eh? Sí, la verdad es que los goles de Ainhoa, Andrea López, Teresa Rey, Andrea Torres y Andrea Oquene, no sé qué pasaba hoy con Andrea, que habrían desayunado las Andreas, pero han marcado 4 goles de los 5. Le ha salido todo al Zaragoza hoy y no le ha salido nada al Huesca. Con lo cual, al final, 5-0. Sí que es verdad que hay detalles que pueden decantar el partido. Una parada de Elena Casao espectacular abajo. Luego llega al Huesca una vez y no la consigue meter y a partir de ahí ya no ha habido partido. Sí que te decía sorpresa porque la verdad es que al ser un resultado tan abultado, la verdad es que sorprendía en cuanto a dos escuadras que por el momento manifiestan una igualdad sobre el terreno bastante aparente. Sí, ya dijimos que venía Sociedad Deportiva Huesca por encima del Zaragoza, pero nada, le separaba un punto, con lo cual el partido, se presuponía que iba a ser igualado, pero la verdad es que solo ha habido un equipo en el terreno de juego para pena de la Sociedad Deportiva Huesca y ese ha sido el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. También te digo que en los últimos encuentros que a mí me ha tocado narrar al Zaragoza Club de Fútbol Femenino, la verdad es que las he visto bastante enchufadas dentro del terreno de juego y a mí, pues bueno, me ha sorprendido el que no hayan rascado bastantes más puntos, ¿eh? Ya, por ejemplo, pues con ya el Viajes Interrías o el propio partido que me tocó narrar contra el Oviedo Femenino, dos encuentros donde el Zaragoza Club de Fútbol Femenino se podía haber llevado bastante más rédito. Sí, a mí me parece que este año el Zaragoza muestra otras cosas que no ha mostrado los últimos años y la verdad es que juega muy bien al fútbol y ahora pues tiene gol también. Bueno, pues los dejamos con el gol. Creo que era el último encuentro que tenían este 2023 o no, todavía les queda. Efectivamente. No, ya se descansa hasta el 2024. Pues entonces recogeremos, le pondremos el toldo a la grada y la dejaremos ahí en stand-by con respecto a la segunda federación, que veremos a ver si hay sorpresas en este mercado invernal. Yo creo que me da a mí que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, como suele hacer habitualmente, mirará en el mercado norteamericano. Sí, a ver, de normal en el fútbol femenino no se mueve en exceso en este mercado invernal, la verdad. Entonces yo creo que de haber algunas sorpresas sí que puede ser tirando por ahí, pero yo creo que no, en principio no se moverá demasiado. Veremos también si la Sociedad Deportiva de Huesca, pues bueno, busca refuerzos, ¿no? De cara al invierno. Y nos tenemos que bajar un escalón. En este caso no hay tercera federación, ¿no? Se había finalizado Sí, la. sí, hay, sí, hay. Ah, sí hay, pues mira, estás atenta. Me parece bien. Sí, hay, sí, hay. Cuéntanos. No te pillo nunca, ¿eh? No me pillas, ya no me pillaste el primer día y ya no me dejo más. Vamos con la tercera.
Stadium Casablanca visitaba Castellón, que se visitará al filial del Villarreal, siempre es un filial, no ha habido rival, 5-0. La verdad es que es un campo en el que es muy difícil rascar algo y se podía haber ido al parón estadio un poco con mejores sensaciones, pero bueno, al final 5-0 el Villarreal es mucho Villarreal. Yo sigo diciendo que te tienes que coger las botas. Ya me viste ayer, algo de toque me Ya, queda, ¿eh? ya, 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 por eso mismo te lo digo. Hemos lo que hizo el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el filial. Pues empató a 1 en Lleida contra la EMB, que AM es un recién ascendido, pero la verdad es que está bastante bien, con lo cual es un buen punto porque le hace seguir sumando puntos al filial del Zaragoza. El gol fue de Patri y es positivo porque se van al parón sumando un +1 fuera de casa. Y el último en discordia, el Valdefierro Club de Fútbol. Pues ha ganado otra vez. Otra vez, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Otra vez, le ha ganado al Balears B, ya dije la semana pasada que era un rival muy directo, directísimo, y jugando en casa, pues los 3 puntos eran muy importantes. Binué ha marcado un auténtico golazo casi desde el medio del campo, después se ha lesionado y se ha tenido que retirar, esperemos que pueda volver lo antes posible. Y después ese gol ha marcado el camino para que Vega pusiera el 2-0 y después el 2-1. ¿No tendrá algo que ver que nuestra amiga Alba ha colgado las botas? No, esto viene de que Valdefierro estaba trabajando muy bien, ya lo avisábamos aquí cuando las victorias no llegaban y ahora llegan y son, pues la verdad es que muy buenas victorias. Pues estas también finalizan la temporada, ¿no? Se finalizaba este fin de semana la temporada. Eso es, sí, hasta el 2024 la tercera federación también se cierra. Y ya pues bajamos el último escalón, que es la territorial La aragonesa territorial que no había, ahí sí que ya se cerró. había. Oh, oh. Sí, Bueno, Aragón como hemos sido unos adelantados. hemos sido unos adelantados, ¿eh? En esto Eso es, de cerrar la territorial. Pues mira, eso pues es. van a tener muchísimo tiempo, ¿eh? Para ponerse las pilas todos los equipos, para analizar este primer tramo de liga y ver cómo mejorar cada una de ellas. Eso es. Pues dime. Nada, que en principio, claro, ellas tendrán que seguir entrenando porque la temporada está casi ha recién empezado. Ahora queda lo importante que es la segunda vuelta. O Lo sea mejor. que eso ¿Eh? es, donde se ve lo que hay. Hay que poner toda la chicha en la parrilla. Eso es. Y donde se puso a kilos fue en la segunda federación del futsal femenino aragonés, donde hemos tenido, pues bueno, no muy buenas noticias, la verdad. Pues no, de hecho ha habido 2 derrotas y un empate que no tiene buen sabor de boca porque el empate es de Intersala 10, 2-2 contra Ripollet. Se empieza muy mal el partido, la verdad, es una primera parte excesivamente mala para lo que estamos acostumbrados a ver en la granja. Se va a hacer uno al descanso y el paso por vestuarios libera un poco a las de Nano Modrego, yo creo. No sé qué les diría en el vestuario, pero yo creo que fue un poco de salir y jugar. Y me parece Pues, que es muy acertado. pues me parece a mí que después de verlo irse al vestuario marcado con una tarjeta amarilla, con una bronca monumental con los dos colegiados, me da a mí que no debió de entrar al vestuario muy contento. No entro, bueno, es que hay alguna jugada de Ripollet que tiene otras tablas que no son las de jugar a fútbol, la verdad, y consiguió sacar un poco a Nano ahí, pero bueno, tiene muchísima experiencia, con lo cual yo creo que lo que pasó lo dejó ahí y cuando entró al vestuario les tuvo que servir seguro porque salieron en la segunda parte muy enchufadas, de hecho consiguieron darle la vuelta al marcador con 2 goles, uno de Ibáñez y un golazo de Marina. Sí que es verdad que luego Ripo saca portera jugadora y lo hace bastante bien en el gol, gira muy rápido la pelota, Inter no está rápido a cerrar y meten el 2-2. A mí que me tocó, ya lo sabes tú, narrarlo para el club, creo que la primera parte no salimos a verlas venir. Sinceramente, no se vio al equipo enchufado en ningún momento.
Sí que hubo oportunidades, lógicamente, porque el potencial que tiene Juana Pisal es, bueno, esta temporada es brutal, brutal. Aparte, Nano ha conseguido tener enchufadas a todas y cada una de las integrantes de la plantilla, pero ya cuando empiezas el partido y se te lesiona Marta Ibáñez, nada más en el calentamiento, ves a Yud vestida de largo, Titi, que todavía, pues bueno, está todavía convaleciente. Yo creo Dice que la Estrada también. exacto. La mejor noticia para mí fue el retorno de Andrea Peña al terreno de juego. Sí, porque además hizo una rotación y se vio lo que la jugadora que es, o sea que puede servir mucho a Inter Sala 10, que va cuarto, que no es ningún drama, sigue en playoff, pero yo creo que se tiene que liberar un poco de esto que lleva unos partidos lastrándolas y que no están consiguiendo jugar como ellas querrían. Bueno, pues con eso nos quedamos con el mal menor, que es un punto que como dices tú, pues puede saber a poco, pero visto lo visto sobre el terreno de juego, pues oye, un puntico y a pensar en el siguiente rival. Seguimos con el repaso, el Sala Zaragoza que visitaba la cancha de Osasuna, derrota por la mínima. Sí, pues estuvo cerca, pero no, marcó un gol Osasuna en el minuto 4 y de ahí no se movió el marcador. Es un uy casi, pero es una derrota y ya separan 4 puntos de Z10. Mm, obligación de ganar, eso está más que claro. Obligación y mucha. Y bueno, las chicas de César Augusta que justamente entrenaban después del partido de las Leonas, derrota por 5-2 frente a Rubí. Bueno, podría entrar dentro de los números. Sí, podría entrar en todos los números, además un Rubí que se acaba de poner primero porque Hospitalet ha perdido 4-1 contra Telde. O sea que la victoria de Rubí frente a César Augusta ha hecho que se ponga primero con 26 puntos. Entraba dentro de las posibilidades, Rubí es un equipazo y César no le han valido los goles de Andrea, que por cierto se ha puesto por delante en el marcador 0-1, ni el de Tania. Bueno, pues lo dejamos ahí con respecto a el repaso que se hacía de esta jornada. Recordar que la semana que viene las chicas del futsal sí que juegan. Eso es. El Guanapís Aldelis visitará la cancha del C10 el día 16 a las 6:15 de la tarde. Sala Zaragoza descansa porque le tocaba jugar contra Castelldefels y está retirado de la competición, pero tendremos antes un auténtico partidazo entre César Augusta y L'Hospitalet a las 4:30 de la tarde, como siempre, en el pabellón de la Granja. Eso es. Yo creo que esta vez ya no entras dentro de las posibilidades porque estás jugando en casa, con lo cual yo creo que César Augusta puede ganarle totalmente a Hospitalet este fin de. No sé dónde te has metido, si dentro de una nevera o en algún sitio, pero se te oye enlatadísima, Diana. Pero si no he movido el móvil. ¿No será que te estás poniendo nerviosa porque va a llegar en breve el momento Ferrey? Ya te vale. Algún día me meterás en un jaleo. Yo creo que sí. Pues mira a ver si avisas a nuestra protagonista, porque ya le hemos mandado la invitación para poder charlar con nosotros. Y una protagonista de excepción, ¿no, Diana? Pues sí, además hoy ha tenido protagonismo en el partido porque se ha pegado un auténtico partidazo. Todo lo que ha tenido que parar lo ha parado. Así le ha ido, que portería cero. Portería cero de doña Elena Hola, Casao. buenas noches. Muy buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto el partido? Lo comentábamos nada más a empezar el programa. Vaya correctivo. Sí, sí, la verdad que hoy ha sido un día bastante bueno, nos ha salido todo lo que comentabais que os estaba escuchando. Sí que otras jornadas atrás yo pienso que hemos merecido más y hoy se ha transmitido todo en goles, la verdad. Yo, desde luego, en lo que a mí me toca, que han sido varios partidos que me ha tocado narraros, te puedo asegurar que sí, que habéis merecido bastante, bastante, bastante más en muchos partidos, ¿eh? Sí, nos quedamos un poco con esas sensaciones de que hemos podido lograr más puntos en lo que ha sido esta primera vuelta. Bueno, aún nos queda un partido a la vuelta de Navidades de la primera vuelta, pero eso, sensaciones un poco contradictorias, hoy muy buenas, obviamente, pero pensando en que podíamos estar mucho más arriba.
Bueno, Elena, ¿y cómo llega? ¿Cómo llega una chica de la Almunia a esto del fútbol 11? Pues la verdad es que yo desde pequeña empecé a jugar allí en la Almunia y pues como la mayoría de las chicas de mi edad con nuestros amigos en los campos allí y pues poco a poco vas escalando posiciones, juegas en equipos territorial como todas hemos pasado y pues por suerte también y por trabajar mucho acabas llegando. ¿Siempre has militado en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino o has estado en otros clubes No, antes no, de he estado en otros clubes, he estado en la Almunia hasta categoría cadete cuando puedes jugar con chicos con y chicos? sí, de ahí pasé al Alcalá de Youth y estuve 3 años y ya a nivel nacional comencé a jugar en el Oliver con Diana concretamente y ya estuvimos un año y cuando el Oliver se deshizo pues pasé a jugar al Zaragoza. Siempre hemos hablado, sobre todo con Diana micro cerrado, que qué lástima, ¿no? Que un proyecto como el del Oliver desapareciera, porque de hecho os lo ganasteis en el campo, os lo ganasteis en la cancha al continuar. Sí, sí, es una lástima porque considero que esa temporada fue bastante buena y que el año siguiente podríamos haber dado bastante mal en la categoría y al final pues todas tuvimos que buscarnos un poco la vida, una sacamos en Zaragoza, Casablanca, Huesca, pues un poco repartirnos y es una pena el separarnos porque pienso que había un buen grupo. Ahí se habían hecho unos fantásticos mimbres. Y lo que dices tú, quizás la siguiente temporada, la primera fue de aprendizaje, pero esta segunda temporada yo creo que el equipo habría dado un plus más, ¿eh? Sí, sí, se notaba pues eso, la primera vuelta que sí que nos costó un poco más enlazarnos en la categoría, pues era una categoría nueva, había equipos muy buenos y ya luego se creó que el Bilbao a la vez los equipos más punteros ascendieron, pues yo pienso que habríamos dado la talla en esa nueva categoría. Bueno, y abandonas las filas del Oliver, te enrolas en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Me imagino que para una jugadora de fútbol, actualmente, antes de que apareciera la Sociedad Deportiva Huesca Femenina, pues el Zaragoza era el referente, ¿no? De cualquier chica que quisiera crecer en esto del fútbol. Sí, sí, desde luego. Yo recuerdo los entrenamientos cuando iba con la selección aragonesa de ver entrenar al primer equipo del Zaragoza y era como tus ídolos, un sitio donde querías llegar y por lo que trabajabas para llegar. Así que mi fichaje por el Zaragoza, pues muy ilusionante. Y en un puesto tremendamente complicado. Aparte, estáis súper buscadas, las arqueras en el fútbol femenino, porque es una posición muy compleja y muy difícil de cubrir. Sí, sí, es cierto, estamos un poco cotizadas porque es cierto que muy pocas chicas apuestan por ser porteras. Al final es bastante responsabilidad, yo lo considero así, pero yo desde pequeña ha sido mi puesto y la verdad es que no me vería jugando en otro sitio. Fíjate, la semana pasada, cuando jugasteis contra el Viajes Interrías, lo comentaba ahí en directo en la narración, que a mí me sorprendió para bien, tanto tu caso como el de tu compañera, la portera de Viajes Interrías, que desde luego esa mujer no tenía sangre en el cuerpo, tenía hielo. Vaya recortes que se marcó ahí delante de Ainhoa y de otras jugadoras que decía, bueno, se la Sí, juega esta sí, mujer aquí. la verdad es que po- que en algunos casos se la jugó un poco de más, pero sí, sí. Ostras, sí, sí, pero una pasada, ¿eh? Una pasada. Bueno, centrándonos en el encuentro, en este fantástico derbi aragonés, si a las 12 de la mañana os llegan a decir que ibais a ganar 5-0, ¿tú qué habrías dicho? Pues que me estaban vacilando, la verdad. Lo veía un poco, vamos, increíble. Cuando estábamos en el campo yo no me lo creía. Era como, ¿de verdad está acabando así el partido? Porque además tampoco ha sido un partido tan holgado la primera parte, íbamos 1-0, que te meten, por ejemplo, el gol del empate, el 1-1 nada más arrancar, que han tenido una ocasión muy clara y ya habría sido otra cosa. Pero luego nosotras sí que estábamos más enchufadas y nos han llegado los goles que estas otras jornadas atrás no llegaban. Pero te has echado el cerrojo, en la puerta, por lo que nos ha dicho Diana. Yo no os he podido ver, sí que he coincidido en la tele con el compañero, con Javier Lainez, que ha sido el que os ha narrado hoy. A mí Ujú. me ha tocado el derbi, pero el del balonmano. Y le decía, jo, pues te lo cambiaba, pero te lo cambiaba con los ojos cerrados. Le me ha dicho, no, hoy te toca a ti balonmano y a mí me toca el fútbol femenino. Y ya le he dicho, digo, vas a disfrutar porque seguro que es un partidazo. Pero yo no me esperaba la manica, ¿eh? No, como he comentado, yo tampoco. La verdad es que era un partido bastante ilusionante, pues quieras que no es un derbi aragonés, el primero
entre los dos primeros equipos del fútbol femenino punteros y era un partido ilusionante. A mí concretamente, que soy de aquí, que conozco también a muchas jugadoras del equipo rival, pues era un partido que teníamos que jugar y en parte nos fastidiaba también el rival que era, pero todas queríamos ganar. ¿Tú haces como las chicas del futsal, como tus compañeras del futsal que dicen los derbis no hay que jugarlos, hay que ganarlos? Sí, sí, eso sí. La verdad es que esta semana pues era, como he dicho, ilusionante. Todas estábamos con la mirada puesta. Hay compañías que nos decían, pues es un partido más, pero las que somos de aquí y sabemos lo que se juega era un +3, pero con otro sabor. Habéis estado ahí whatsappeándolos con el equipo contrario. Sí, alguna puntilla ha habido. Bueno, y primero, cuál es el futuro del Elena Casado y cuál es el futuro del Zaragoza Club de Fútbol Femenino esta temporada? Porque empezasteis muy dubitativas, pero parece que poquito a poco ya os vais asentando en lo que es la categoría. Sí, pues como he comentado, el futuro, pues seguir mirando para arriba. Yo, lo que hemos dicho, creo que hemos merecido más esta primera vuelta, pues en la segunda a ver si los resultados al final acompañan más que en esta primera y con respecto al juego, pues seguir igual, porque yo creo que está siendo bastante bueno. ¿Os veremos en playoff? Ojalá, ojalá Dios quiera, pero sí que está bastante complicado. Hay dos equipos que están muy arriba, muy punteros, que están perdiendo pocos puntos. A ver en la segunda vuelta si se aprieta todo un poco más y al final llegamos con alguna esperanza. Yo viendo cómo estáis jugando y viendo cómo con la rasmia que estáis entrando al campo, me da a mí que si no vais a estar ahí por poquito, tanto vosotras como la Sociedad Deportiva Huesca, porque se ven buenos mimbres, se ve buen equipo para aspirar a algo más. Sí, sí, yo creo que ambos equipos pues estamos peleando al máximo y eso, a ver si los resultados acompañan a todos y podemos luchar por algo más. Bueno, pues te dejo con nuestro ya habitual momento first dates de programa, donde Diana te va a lanzar unas palabras. No, yo antes que nada quería decir que decías que las porteras estaban muy cotizadas. Justamente hoy en el campo había 3 pedazos de porteras aragonesas, que eran Elena Casao, Nuria Rodríguez y Mayén, con lo cual, ¿qué más podemos pedir? Es que no se puede pedir absolutamente nada más. Y eso era por alardear de Aragón, más que nada. Ya sabes que a mí me gusta mucho. Hombre, a nosotras sabes que nos mola eso mogollón. A las de casa. Y encima con 2 de ellas he tenido la suerte de coincidir. Una de ellas es Elena Casao, que es una de las porteras más cuerdas, más trabajadoras y más buenas con las que yo he compartido vestuario, la verdad. Nunca parece que está porque siempre quiere pasar desapercibida, pero siempre aparece en los momentos claves. Hoy ha sido vital, bloqueando balones arriba, paradas abajo, un espectáculo. De hecho, me he guardado un vídeo suyo haciendo una parada y tenemos una suerte extraordinaria de tenerla jugando en el Zaragoza y de disfrutarla fin tras fin. Así que nada, Elena, ya sabes que yo te quiero un montón. Me alegra un montón haber compartido vestuario contigo porque la verdad es que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Diana. Ya sabes que el cariño es mutuo, ¿eh? Yo encantada de haber compartido vestuario contigo y por muchas más experiencias. Por supuesto. Qué florecicas habéis echado a los pájaros. Es que... Pero bueno, es la verdad. Ojalá si tuviéramos selección absoluta, madre mía, qué selección tendríamos. Hay que Estaría soñar. estaría bastante guay, sí. Hay que soñar alguna vez. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, chicas, un placer como siempre el tenernos a las dos, un besico y lo dicho, te amenazamos con llamarte más veces, Elena. Las que queráis, yo encantada. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, pues se bajan ya de la grada nuestras dos chicas, Elena Casao, la arquera del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, hoy trascendental en el partido, en ese derbi contra la Sociedad Deportiva Huesca, en un partido ya, pues un clásico, un histórico de nuestro fútbol femenino que no podemos perder. Y esta semana, pues no ha habido tercera división. ¿Por qué? Pues porque jugaba nuestra selección. Y madre mía lo que ha hecho la selección. ¿O no es así? Doña Laura. Buenas noches, Francho. Pues así es.
la selección aragonesa en esa Copa Regiones UEFA que brillantemente se ha clasificado para la próxima fase. Vigo, concretamente estos días donde por supuesto no ha habido tercera división por ese motivo y donde el conjunto y el equipo comandado por Richie Civera con Michel Larraga y todos los componentes del equipo han llevado a esta selección aragonesa a la próxima eliminatoria, a la próxima fase. Hemos podido seguir los dos encuentros, dos partidos de poder a poder, sobre todo el primer encuentro que les enfrentó a las Islas Canarias, con ese gol de Espierrez, pero también te tengo que decir que el colegiado allí, bueno, pues nos fastidió un gol legal de Rodri Tapia, del uruguayo. Efectivamente, un gol anulado a Rodri Tapia, que hace poquito también se subió a la grada y fue protagonista, y que por mala suerte o por esa decisión arbitral, pues no subió al marcador. Pero en definitiva lo importante es que se ganó por 0-1, 1-0, mejor dicho, a Canarias con ese golazo de Espierrez, jugador del Club Deportivo Ebro, una jugada que fue un rechazo y posterior remate por la escuadra en el minuto 53 que llevó pues a pasar al siguiente partido con muchísimas posibilidades, como así fue después de ganar en el segundo partido a Galicia. Eso sí, una tanda de penaltis que vaya, Francho, esto no acababa nunca. Bueno, tenemos que decir que en el primer encuentro se tenían que tirar tandas de penaltis por si había triples empates. Sí, que eso es lo habitual, exactamente. En estas eliminatorias, en estas competiciones, se hace así, por si realmente al final se llega. Y esa diferencia en los penaltis, pues se hace pasar, que no es la primera vez que ha pasado más de una vez. Pues ya nos esperaba la selección gallega, una selección dura, complicada, muy complicada, pero que los chicos de Richie han sabido ventilárselos y bueno, y llevarnos a la gloria, ¿eh, Laura? Pues sí, además un partido muy intenso, con ocasiones además para ambos equipos y finalmente pues son de esos partidos que acaban 0-0 y que si no los ves completos dices, bueno, pues ¿qué habrá podido ocurrir? Pero realmente ha sido un partido intenso, duro, en la sección de fútbol, por supuesto, pero con ocasiones para ambos equipos y finalmente, bueno, pues se llegó a la lotería, ¿no? Al sorteo de los penaltis, que ahí intervienen también, al margen de que tengas especialistas y que se lancen bien, la suerte de los porteros, y en esta ocasión la suerte bueno, pues se decantó por parte aragonesa, por parte nuestra, y ahí estuvo Marc Puigberg para detener la pena máxima decisiva que daba el pase, como decimos, a la siguiente fase, a esta selección aragonesa en la Copa Regiones UEFA. Ya sabes que es una competición que se celebra cada 2 años y que va a estar, por supuesto, pues en esos cuartos de final, todo el conjunto con esos jugadores que han aportado los equipos de tercera división. Concretamente han sido 10 equipos de tercera ref que Richie Civera tuvo a bien seleccionar y que han representado muy bien esa camiseta aragonesa. Una selección que ha sabido compaginar y llevar, hacer una gran triga, ¿no? Una gran selección en cuanto a que no se ha centrado única y exclusivamente en los equipos, llamémoslo así, grandes, ¿no? Sí, pero bueno, que además esto tiene un trabajo como cuando las selecciones aragonesas de sub-18, sub-16, etcétera, compiten. Bueno, pues es un trabajo bastante arriesgado en el sentido de que al final, claro, en tercera se está compitiendo, los futbolistas entrenan con sus equipos y hay prácticamente muy poco tiempo, ¿no?, para preparar todo esto. Es un día a la semana en el que se reúnen todos habitualmente y la verdad es que en poquito espacio de tiempo hay que recomponer un equipo y además hacerlo fuerte para poder competir. Pues mira, Laura, te tengo una sorpresa y es que tenemos en directo al seleccionador de nuestra azulona, a Richie Civera. Muy buenas noches, Richie. Hola, buenas noches. Lo primero, enhorabuena por hacernos soñar y por hacernos tan felices a todo el fútbol aragonés. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido, vamos, magnífico esta primera fase que creo que se ha competido de maravilla y bueno, ahí está el resultado final, ¿no? Que estamos clasificados ya para
octavos en este sentido. Comentábamos que has querido hacer una selección muy, muy amplia, te has pateado, te has visto a todos los equipos, has elegido a esos guerreros y la verdad es que los tenías a todos enchufados, ¿eh? Sí, la verdad que lo han puesto muy fácil también los jugadores. Ha sido un perfil de jugador muy, muy específico el que hemos buscado para intentar pues, controlar un sistema de juego base y a partir de ahí establecer pues las posibles variables que se puedan dar en la propia competición y que la respuesta pues evidentemente ha sido muy positiva. Muy buenos jugadores en toda la tercera división y lo complicado y difícil es elegir a los 18 mejores, ¿no? Pero cada vez te lo pones más complicado, ¿no, Richie? Sí, hay mucho proceso normativo que complica la propia elección de los jugadores, su situación administrativa con respecto a sus licencias y las situaciones contractuales en sus clubes que te limitan el número que puedes llevar de manera definitiva, ¿no? Se ha apostado por estos jugadores que la respuesta ha sido, evidentemente, ya lo veis, sensacional. Veíamos que en el primer encuentro frente a las Islas Canarias, un conjunto pues muy férreo, muy duro, jugando muy bien a la contra, sabiendo atacar. Comentábamos ahora con Laura, ¿no? Ese gol que le anularon a Rodri, yo desde luego me vi el partido, no sé dónde está el fuera de juego. Si tú lo viste, nos lo puedes decir. Sí. Pero bueno, al final lo importante es que habéis vencido a dos selecciones muy, muy, muy complicadas y que volvemos otra vez a poner al futbolista aragonés en el mapa. Sí, había que ponerlo ya y ponerlo en las primeras posiciones, ¿no? Como comentas, Cho, pues la verdad es que el primer rival, Canarias, era un rival que ha venido trabajando muy bien en los últimos años, también en la anterior época con la Copa Regiones UEFA y contaba con una base de jugadores con un perfil muy técnico y un perfil muy competitivo. La verdad es que nos lo pusieron francamente difícil, pero yo creo que Aragón sacó la rasmia, ¿no? Que es la palabra tan característica que nos define, con momentos también de muy buen juego, con una situación de posición inicial muy, muy ofensiva y muy atrevida, insisto, y lo que estamos repitiendo, por el perfil de jugadores también que se han seleccionado, no cabía otra forma de jugar. Y después hoy en esta mañana con la potente Galicia, actual campeona de España y de Europa, y además jugando en casa, la verdad es que el equipo no se ha arrugado, sino todo lo contrario. Yo creo que hemos sido en fases superiores al combinado gallego y que aún así pues hemos tenido opciones hasta el final incluso de llevarnos el partido antes del lanzamiento de penaltis. Bueno, y ahora, ¿con qué nos queda soñar, Richie? Porque ya hemos pasado a la siguiente fase y ahora, pues, como digo yo, ¿no? Ahora soñar es gratis. Sí, desde luego. Tenemos que tener los pies en el suelo. Evidentemente, las 8 selecciones que se han clasificado son selecciones potentísimas en referencias en el fútbol amateur a nivel nacional, pero Aragón tiene mucho que decir todavía. Vamos a esperar el rival en ese sorteo puro y duro, a ver cuál es nuestro próximo rival en estos cuartos de final y soñar, vamos a soñar al máximo, por supuesto. ¿Cuál te pides? Así que no nos escucha nadie. Pues no te sabría decir con exactitud, porque cualquier rival, como se dice, te hace un traje, ¿no? en esta competición. Bien es cierto, por referencia histórica, a lo mejor pues La Rioja, que está trabajando también muy bien en años atrás, ya no solo en la base, sino también en tercera división, pero es que las terceras a nivel nacional de los diferentes grupos, ya lo estáis viendo vosotros, el nivel competitivo, la tercera gallega es una tercera brutal, la tercera riojana cada vez es mucho más competitiva, entonces tenemos rivales de mucha entidad, ¿eh? Bueno, Laura, ¿le quieres decir algo a Richie? Claro, por supuesto. ¿Qué tal, Richie, profe? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues enhorabuena, reitero, por supuesto, la enhorabuena por ese pase de eliminatoria a esos cuartos de final. Yo te quería preguntar, Richie, tú te has movido en muchos contextos, en el fútbol regional, en el fútbol base. Esto es otro tipo, ¿no?, de competición al uso, además, moviéndote en ese contexto que decía, ¿no?, de que prácticamente tenéis que formar un bloque en muy poquito tiempo y además entrenar un día a la semana como mucho, veros las caras no muy a menudo como a vosotros os gustaría, ¿no? Sí, claro, desde el punto de vista de seleccionador y como entrenador de fútbol, evidentemente sí que es cierto que nos gustaría manejar un número más amplio de sesiones para poder trabajar y poder interiorizar aún más, si cabe, pues los conceptos o la idea de juego que el cuerpo técnico de la selección quiere inculcar, ¿no?, en la selección. Aún así, como hemos dicho al principio, vuelvo a repetir que los jugadores, la predisposición, el esfuerzo que han puesto desde el primer día han marcado el correcto desarrollo de la misma. Nos lo han puesto muy fácil y la verdad que es de agradecer. ¿Ahora cuándo vuelve la competición, Richie? ¿Para marzo es la siguiente fase? ¿O No, abril? mucho antes, Laura. Antes, Sí, vale, sí. vale. Para final de enero, creo que se establece el 31 de enero, cuando vamos a hacer ese partido de cuartos de final, que tiene un carácter además eliminatorio en esta competición tan difícil y tan compleja, y nos lo jugaremos a una carta, a un sorteo puro, con las 8 selecciones que han pasado a una única sede por sorteo puro. Pues ojalá toque Aragón como sede. No Ojalá, estaría nada mal. ojalá. Veros ahí en directo, porque hasta ahora pues nos hemos tenido que ver en directo, pero de otra manera, a través del streaming de la propia federación. Sí, Pues, aún así dinos, el apoyo y el sentimiento de verdad, de unión, de fuerza que habéis mandado también desde todo Aragón, la verdad es que los propios jugadores, el cuerpo técnico y aquí en la selección el día a día hemos y vuestra incidencia, de verdad. pues Richie Civera, un placer tenerte aquí en la grada, agradecerte que sé que estáis volviendo ahora a la expedición aragonesa en autobús. Yo creo que ya habéis ya pasado la Muga o no, todavía estáis Estamos, por tierras ahora estamos riojanas. por Burgos. Hemos parado un momentito a cenar aquí en un hotel de Burgos y ya hemos reanudado para ir ya directos ya a Zaragoza. Pues da un abrazo a toda la expedición y lo dicho, orgullosos en Alto Muy Aragón. bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Gracias, enhorabuena. Laura. Pues Richie Civera, el mister, el que nos ha llevado a la gloria con la selección aragonesa, qué pasada, Laura. Pues sí, la verdad que sí. Además, esto te enorgullece, ¿no?, de que se esté representando a Aragón en esta competición y de qué manera, porque como bien comentábamos, y bien decía Richie, ya sabes también lo que es jugar en el sitio, en el anfitrión como era Galicia, y realmente, bueno, pues ahí se ha dado, eso sí, han sido los penaltis, pero bueno, es lo que ha tocado, y como digo, ahí han estado los chicos inconmensurables, los que han marcado, y también el portero que ha sido de vital importancia. Pues un hueso durísimo de roer, como era Galicia, como bien ha dicho Richie, campeón estatal y campeón de Europa. Ahí es nada, Y jugando en cayendo, casa, además, jugando en casa. exacto, jugando en casa y cayendo con la de la cuatribarrada. Por lo Así que es. para nosotros, orgullo monumental. Bueno, esta semana tenemos liga, se reanuda la competición porque ha habido parón, lógicamente, para que juegue nuestra selección. Y ya lo decíamos la semana pasada, pero lo recordamos así rápidamente, Laura. ¿En la jornada próxima? Sí, pues venga, Sí, vamos a recordar la jornada próxima, que como decimos será el fin de semana 16 de diciembre, antes ya del parón navideño, porque hay que recordar que ya se retomará el 6 de enero, el fin de semana del 6 de enero, de Reyes, del nuevo año, del 2024. Quedan 4 jornadas para acabar esta primera vuelta, y como decimos, con partidos interesantes como el Tamarite-Belchite, el Monzón, que recibirá al Épila, el Utrillas recibirá a la Sociedad Deportiva Borja, el Cariñena al filial ostense, al Huesca B, el Almudévar recibe al Caspe, el Club Deportivo Ebro al Fraga, el Illueca al Binefar, el Fuentes al Calamocha, pero nos dejamos para el final el partidazo de la jornada, que se jugará en el Municipal de Gea.
La Sociedad Deportiva Egea recibirá al Cuarte, que es el actual líder, como decimos, antes de que vuelva a la competición el próximo fin de semana. Ahí es nada, 25 puntos para el Cuarte, 25 para el Egea, el partido de la jornada sin lugar a dudas, Francho. Y no sé por qué me da a mí que la señora Laura Ferrer se marchará ahí a ver el partido. Puede ser, hay muchas posibilidades de que estemos en Egea viendo ese Egea Cuarte, claro que sí. Si tuviera un boleto yo de lotería bueno, con pues ese número... saca lotería. No tenía, Vale, si vale. da tiempo, no sé si nos da tiempo, Francho, por comentar un poquito, ¿no? Ese resumen hasta la 13ª jornada, que fíjate que atrás queda ese inicio de competición, ¿no? Que empezaba ya por el mes de septiembre y que, claro, en ese momento todos los equipos partían de cero. Eso sí, algunos equipos con distintos objetivos, por la confección de la plantilla, por presupuesto, etcétera, etcétera. Y todavía queda mucho, como decíamos, fíjate si quedan 4 jornadas para acabar la primera vuelta, máxima igualdad en la lucha por el liderato y que lleva premio de ascenso y los puestos de playoff. Y hay equipos, bueno, pues llamados a ese objetivo del ascenso, ¿no? Como la Sociedad Deportiva Egea, con esa continuidad en el banquillo con Iván. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Martínez, el Club Deportivo Ebro, que después de ese descenso de la pasada temporada, pues también el objetivo es el regreso a la segunda red, el propio filial orcense, el Huesca B, y equipos como Calamucha, que están haciendo muy bien las cosas con esa continuidad de Sergio Lagunas en el banquillo, el propio Caspe con el nuevo proyecto, con Javier Romero a la cabeza, el Club Deportivo Cuarte con ese técnico experimentado como es José Luis Rodríguez, el Pumita Loreto, con buen bloque, y luego esa zona media, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues ya sabes que cuando los resultados no llegan, ya hemos tenido ejemplos en esa zona de peligro, donde el técnico del Borja, Óscar Tiberio, y posteriormente también del Cariñena, pues han hecho que llegaran Juan González y Humberto Harto para esa lucha por salvar la categoría. Y bueno, pues equipos como el Fuentes, recién ascendido, que está luchando por la salvación, el Utrillas con Pitu Lerga, y esa zona media, como decimos, pues tiene todavía, y hay mucho que decir a lo largo de lo que queda de la temporada, Francho. Pues con ese análisis de Laura Ferrer Así nos... muy rápido, que Muy sé que hay rápido, muchas cosas. muy rápido. Nos bajamos ya de la tercera y la semana que viene tenemos mucho que hablar, ¿eh? Ya lo sabes. Un abrazo. Un abrazo, gracias, hasta luego. Vamos ya con la segunda federación. Rápidamente tenemos, como siempre, a nuestro doctor, al señor Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha puesto la segunda, eh? Pues sí, se ha puesto, ya lo hablábamos estas semanas anteriores, ¿no? Que estas últimas jornadas antes del paro navideño iban a marcar mucho el devenir de los equipos en lo que resta de temporada, y así está siendo. Pues si te parece nos metemos en harina porque ya tenemos preparado en breve a nuestro protagonista goleador además. Creo que tú lo has visto. Sí, lo he visto en directo. La verdad que ha sido un golazo. Hola, bueno, muy buenas. Comenzamos. Hombre, si ya entra el señor Carlos Giral. Muy buenas noches, don Carlos. Ahora se nos ha vuelto tímido. Carlicos. Hola, ¿me escucháis? Te escuchamos perfectamente. Bueno, si te parece, vamos primero que nos cuente Héctor lo que ha pasado en el partido y nos centramos contigo, ¿vale? Pues ahí está Carlos. A ver, Héctor, cuéntanos. Te escucho. Hola. Hola. A ver, vamos a darle de nuevo entrada. Mientras tanto, entramos con Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Sí. Hola, Francho. ¿Se oye, Seguimos. ¿No? Se te escucha perfectamente. Sí, vale. Empezamos con el Utebo 1, Brea 1. Sí, el señor. Partido Vamos con él. de esta tarde en Santa Ana, el derbi aragonés. Y un derbi pues que el Brea pues ha encontrado muchísimo más cómodo, ¿no? que el conjunto Barbo. Y al final, pues eso, no está el conjunto de Juan Carlos Beltrano y fino, y a pesar de que el campo estaba rapidísimo, que es lo que había solicitado
el míster para poder fluir bien el juego que suelen practicar ellos, pero no ha estado cómodo porque el Brea se ha plantado muy bien en Santa Ana, sabiendo muy bien lo que tenía que hacer, y en el minuto 30 pues una falta lateral, un centro al Merge, pues como bien decías, Carlos Cirac la ha puesto a la red de Jorge Chanza, y haya cambiado mucho el partido. Luego ya pues ha ido al descanso con la ventaja, y al final ha sabido mantener muy bien con los cambios el Brea la ventaja, pero al final pues la mala fortuna que ha estado teniendo estas últimas jornadas ha vuelto a repetir, y en los últimos compases el UTEO ha hecho el empate en el minuto 95 con un gol de Eric Iglesias en una internada que ha hecho por el área, se ha revuelto, y el disparo ha ido dentro. Empate a nada, empate a 1, punticos para cada equipo. Veremos a ver si la semana que viene lo hacen cada uno en su cancha. Sí, la semana que viene pues jugando otra vez el UTEO en casa, y el Brea regresa a Piedrabuena, pues tendrán que hacer bueno este punto, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás se le escapan 2 puntos al Brea, que ha hecho más méritos que el UTEO hoy para llevarse los 3 puntos de Santa Ana. Tú ya lo decías la semana pasada que no te mojabas en ese No me partido. mojaba porque Sí. además, y la gente de UTEBO lo sabía, ¿no? Pues que el Brea, pese a que no le estaban acompañando los resultados, sabemos del potencial de la plantilla, aunque quizás este año pues quizás se ha visto un poco mermada por tantas bajas, pero vamos, aún así yo estoy convencido que llevan buen bloque y al final se conseguirán salvar. Seguimos con el análisis, con los resultados. Nos centramos en el partido que disputaba la Unión Deportiva Balbastro. Victoria contundente frente al Nasara. Sí, 3-0, además victoria pues que todos estamos con la expectativa, ¿no? De si le iban a pesar las piernas al conjunto de Dani Martínez después del esfuerzo del miércoles con la victoria histórica ante un equipo de primera división, pero bueno, al final pues recibía al colista, ¿no? Y al final pues se veía un poco en la obligación de poder conseguir los 3 puntos, y así ha sido, ¿no? Ha sido una victoria además pues de las que gustan en casa, ¿no? 3-0 y con goles de todos para todos los gustos, y al final pues eso, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada, tocaba al Barbastro hacerlo bueno en casa, y esta semana pues con ese 3-0 al Naxara le pone en la mitad de la tabla para estar ya un poco más tranquilo. De nuevo, victoria del Deportivo Aragón frente al histórico. Ha sufrido, el Deportivo Sí, Aragón. además remontada, ¿no? Ha empezado el Arenas de Getxo marcando en el tramo final de la primera parte, en el minuto 43, pero es que la verdad que se están rindiendo los chicos del filial a un nivel espectacular. La verdad que están muchos a caballo entre el primer y segundo equipo, pero es que yo creo que todo eso todavía les está haciendo más fuerte, ¿no? Ha remontado en el minuto 77, empataba el partido con un gol de Vaquero que cogía un rechace dentro del área, y luego Aitor Mañas en el minuto 82, casi prácticamente al poco de sacar de centro, volvía desde el punto de penalti, cogía un balón, un centro, y lo mandaba también adentro de la red, y de resaltar que lleva 4 victorias consecutivas el conjunto de Emilio Larraz. Y como bien dices tú, pues viendo la plantilla muchas veces mermada, porque tiene que echar un cable al primer equipo. Sí, la semana pasada pues tenía hasta 12 bajas, ¿no? Entre el primer equipo y las lesiones tenía hasta 12 bajas, y la verdad que lo está sabiendo llevar y gestionar de una manera muy eficaz Emilio Larraz, porque al final él tiene muy claro que su equipo es prioritario, pero sabe que esto es una nutrición de jugadores para el primer equipo. Y vaya nutrición, amigo. Madre Sí, mía. la verdad que viene una jornada bastante potente, y además compitiendo en una categoría pues que la segunda federación no tiene nada que ver con la tercera división, que es donde jugaba hace un par de categorías, y al final hace que los jugadores se hagan mucho más fuertes en esta categoría. ¿No? Y luego que estamos hablando, que ahora nos lo comentará Carlos Cirac, que son equipos, pues muchos de ellos plenamente profesionales, como puede Sí, ser hombres, hay los un nivel filiales, espectacular. la UDL, que hoy le ha endosado 7 en las Gaunas al Guernica, pues, El o sea que Calahorra. Calahorra, o sea que cuidadín, que aquí no estamos hablando, aquí estamos jugando en una división de excelencia máxima. Sí, eso es.
Bueno, pues ahora sí se sube a la grada Carlico Cirac. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Ahora sí, se te escucha alto y claro. Perfecto. Hemos dicho, pero ¿quién es el hooligan este que se mete en el programa cuando hablaba de esto? Bueno, pues oye, llegar a Santana y besar el santo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pues bueno, muy contento por poder ayudar al equipo con el gol y luego también pues un poco con ese sabor agridulce de que se nos han escapado los tres puntos en esos últimos compases del partido. Eso te quería preguntar, Carlos, porque últimamente os estamos viendo muy bien asentados dentro del terreno de juego, pero como que tenéis desconexiones, como que os vais del partido y eso lo estáis pagando, pero con creces. Sí, puede ser, a ver, sobre todo pues son partidos que exigen mucho, son muy duros y yo creo que sobre todo pues que en todos los partidos últimos que estamos jugando estamos compitiendo muy bien y merecemos en todos los partidos pues más puntos de los que en realidad nos llevamos y son eso, los pequeños detalles los que nos están marcando la diferencia y los que nos están pues no dejando puntuar, pues porque pues bueno, pues al final tenemos ocasiones para merecer el gol y no termina de encajar y luego también notamos como que a poco que el rival pues nos ocasiona, pues macho, llegan una y nos la clavan. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos que tratar de mejorar un poco y salir de esta dinámica y estoy seguro de que bueno, pues se le dará el cambio a la moneda. Hablando de cambiar la moneda, hoy teníais, aparte de a vuestros aficionados, a los irreductibles breanos que como siempre os acompañan campo a campo, cancha a cancha, hoy teníais a un viejo rockero ahí en la grada, ¿eh? Alentando. Sí, sí, desde luego, ya lo hemos visto, hemos estado un rato hablando con él y bueno, pues es bueno que gente que ha estado aquí en Brea y que conoce el club, pues nos venga a apoyar y nos venga a dar ánimos, que bueno, pues se nota muchísimo, la verdad. Para quien no lo sepa, es el señor Luis Costa, Eso es, eso es. el que os ha venido a ver. ¿Qué, lo engañamos para que se vuelva a calzar las botas o no? Bueno, pues desde luego que la calidad seguro que la seguirá teniendo y seguro que nos aportaría mucho. Lo que pasa que ahora se nos va pues a Orihuela a ver a exjugador, a excompañeros suyos. ¿Eh? Bueno, siempre es bueno estar cerca de los amigos que hacéis aquí en el fútbol. ¿Cómo ves ahora? Nos quedan pocos partidos para acabar esta segunda vuelta. ¿Imaginabais estar en esta dinámica o no? Bueno, a ver, sabíamos que es una categoría que al final es muy difícil, pues porque todos los equipos te exigen un montón y sabes bueno, pues que te van a tocar momentos en los que pues vas a estar mejor, momentos que vas a estar peor, dinámicas buenas, dinámicas malas. Y sabíamos que al final pues íbamos a tener que luchar, que íbamos a tener que trabajar, que no iba a ser una temporada para nada fácil. Y bueno, sí que es verdad que pensábamos que íbamos a estar mejor, pues eso por lo que te digo, porque por puntos que se nos han podido escapar o partidos claves que no hemos conseguido pues tener el resultado que necesitaríamos o que sería lo mejor para nosotros. Pero estoy seguro de que esto va a cambiar y este parón nos va a venir bien para pues bueno, pues volver a coger fuerzas, desconectar un poco y salir ya de esta dinámica que bueno, nos está perjudicando un poco. Bueno, cuando hablábamos de que fue a visitar a un amigo, también amigo de la casa, y amigo también del Brea, nosotros que Mendy, el fantástico central, bueno, central, mediocampista defensivo, goleador, llámalo X, un jugadorazo, que ahora está por tierras valencianas. Eso es, eso es. Bueno, y ahora nos centramos yo me imagino que los derbis, como hablamos siempre, ¿no? Son partidos duros, partidos difíciles, partidos que lógicamente las dos escuadras queréis ganar, porque aunque en el tintero se hable de 3 puntos, siempre tiene como ese saborcico, ¿no? A ganarle al vecino. eh, Antes de que acabara, justo cuando estabas ya prácticamente acabando el encuentro y ya veíais los 3 puntos en la bochaca, ese gol de Iglesias que os ha sentado como un jarro de agua fría. Eso es, como tú dices, como un auténtico jarro de agua fría. La verdad es que esos 3 puntos para nosotros eran vitales y nos daban vida, pero bueno, no ha podido ser así. La verdad es que pues no los teníamos ya en el marcador porque sabemos que Luteo es un auténtico equipazo y que pues juega muy bien al balón, hace que te canses porque mueve muy bien la pelota y filtra muy bien.
Y la lástima, pues como dices, que después de esos 90 minutos trabajados, que el equipo ha dado todo, pues eso, que se te escapen esos 2 últimos puntos en el último minuto, pues la verdad es que es una putada, pero bueno, toca seguir Pero, remando, seguir y no queda otra. pero lo que hablamos, Carlicos, si lo miramos fríamente, visitas la cancha del segundo clasificado y le rascas un punto. Sí, sí, Claro, desde luego. claro, no te fijas, o sea, vamos a extraernos un poco, ¿no? De lo que ha sido el partido. Lógicamente, yo lo entiendo, ¿no? Joder, estás tocando los 3 puntos, ves que estás ganando donde estás ganando, pero es que aún así es que el resultado es cojonudo. O sea, es que Sí, sí. te llevas un punto de la casa del segundo. Desde luego que, bueno, pues si nos hubiesen preguntado a todos antes del partido, pues el empate seguro que decíamos que bueno, que hubiese sido bueno. El problema está cuando te ves ya con los 3 puntos que los tienes en la mano que te hacen salir de esta dinámica y pues bueno, y lastimamente no los consigues obtener, pero lo que te digo, antes del partido seguro que hubiéramos visto como bueno y con otros ojos el empate. Bueno, y yo, sigue siendo un zagal, porque sigue siendo un zagal muy jovencico. Ya en su día te subiste a la grada cuando estabas en el Club Deportivo Ebro, en el de División de Honor Juvenil, y ya apuntabas maneras, me acuerdo, que ya apuntabas maneras en ese equipo. Pero ¿quién te iba a decir que ibas a acabar jugando en Segunda Federación en el Brea, ¿eh? Después de pasar por el Borja, por el Almudévar, gran temporada la tuya el año pasado con el conjunto del Alto Aragón. Y me imagino que para ti un sueño, ¿no? Jugar en esta categoría. Sí, la verdad es que es todo un honor y un orgullo el poder jugar en esta categoría que es tan compleja y que al final juegas contra jugadores pues que seguramente en unos años los vayas a ver en el fútbol profesional y la verdad es que muy contento pues por poder estar aquí, por poder disfrutar de esta categoría, por poder sumar minutos y por poder ayudar al equipo. Y es verdad. Y que tampoco has elegido mal, pájaro, porque te has ido un equipo de los que tienes a la afición encima, que te apoyan, que te ayudan, que da un gusto el ir a Piedra Buena a jugar. Ahí no te miran con no van a cara a perro, ¿eh? Eso es, o sea, es un auténtico lujo el poder disputar ahí los partidos con tu gente que te apoyan, te arropan desde el minuto uno. Yo, la verdad es que ya me habían hablado bastante bien de Piedrabuena y de su afición, pero sí que es verdad que no sabía realmente lo que era hasta que este año he podido tener la suerte de venir aquí y la verdad es que es una pasada. Cuando llegan esos últimos minutos que después de tanto trabajo ya empiezan las piernas a costar un poco, son los que te dan ese apoyo para terminar de exigirte, para terminar de sacar fuerzas desde donde no las hay y la verdad es que es todo un orgullo el poder jugar ahí y el poder tener una afición así. Bueno, ahora tenemos que hacer bueno el punto en casa ante la UDL. Fíjate tú, hoy le han dosado 7 al Guernica, ahí en las Gaunas. Eso es, o sea, tenemos que salir pues con la misma mentalidad que hemos salido estos partidos, que es ir a por todas y competir contra todos los equipos y con los 3 puntos, no nos tenemos que acomplejar porque sea el Logroñés, claramente sabemos que es un equipo que es muy, muy, muy bueno y que tiene unos futbolistas que la juegan muy bien y que son auténticos profesionales, pero tenemos que salir pues eso, con la mentalidad de llevarnos los 3 puntos y de que es un partido más y que son 11 jugadores contra 11 jugadores como todos los partidos. Pero fíjate, este sí que va a ser el partido, como digo yo, de David contra Goliat, porque te puedo asegurar que solo con la nómina de un jugador de la UDL cobráis todos los del Brea. Eso seguro, eso seguro. No, escucha, que te lo puedo asegurar. O sea, que, porque es un equipo que está hecho única y exclusivamente para ascender. O sea, no tiene otro objetivo que intentar retornar a la primera federación. Sí, sí, sí. Ya sabemos que en esta categoría la gran mayoría de equipos tienen un presupuesto mucho más alto que el nuestro, pero bueno, nosotros tenemos otras virtudes que, por ejemplo, es que no nos rendimos nunca y que trabajamos como ninguno. Entonces, pues bueno, seguro que es un partido disputado y no nos acomplejaremos por tener un equipo de la talla del Logroñés adelante. Yo estoy seguro que, y aparte me tenéis que dar una alegría a mí, y más con estos de la UDL. tienes que sacar los 3 puntos como sea, Sí, sí, por, encima. por lo civil o por lo criminal. Eso es, encima a nosotros también nos vendrá genial para salir de aquí y para coger confianza que, bueno, en estos momentos pues siempre cuesta un poquito más y estoy seguro de que el sábado que viene o el domingo que viene, el día que juguemos, que nos llevaremos los 3 puntos para casa.
Te tengo que preguntar ya la última. ¿Cómo estás viendo al resto de hermanos aragoneses, de conjuntos aragoneses de la categoría? Pues bien, la verdad es que muy bien. La verdad es que pues todos son auténticos equipazos, que cada equipo tiene sus virtudes y todos la verdad es que están rodeados de muy, muy, muy buenos jugadores. El Utebo, la verdad es que, por ejemplo, hoy me ha gustado bastante y eso que considero que hemos hecho buen partido, pero me ha gustado bastante. Y el Zaragoza también, por ejemplo, considero que tienen jugadores que la tocan muy bien para los jóvenes que son y para la poca experiencia que digamos que pueden tener en esta categoría. La verdad es que, bueno, pues ahora hace falta verlos que se están desenvolviendo genial. Y luego el Barbastro, pues, qué hablar, ¿no? Después del partido del otro día en la Copa del Rey y después del tercero del Naxara, la verdad es que es un equipo que compite muy, 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 muy bien, que pues juegan todos, saben a lo que jugar y creen todos en la idea y van adelante. Y ojalá este año pues podamos salvarnos los cuatro y, y todos contentos. Bueno, pues te dejamos ya que te bajes de la grada hoy como goleador, ¿eh? Mira, no te hemos bendecido, pero te bendecimos otra vez para que metas Vale, muchísimas gracias. el de la victoria, ¿eh? Frente a la UDL. Eso es. Seguro que Un llegará. abrazo, un abrazo, Carlicos. Un fuerte abrazo. Pues se baja Carlicos Cirac, el jovencísimo central, bueno, central polivalente, porque lo hemos visto jugar de central diestro, de central zurdo, de lateral, bueno, una pasada de jugador que está haciendo muy bien los deberes, una buena campaña con el conjunto con los irreductibles breanos. Sí, eso es, la verdad que pues lo que hablamos, ¿no? Que lleva buena plantilla el Brea, ¿no? Pues quizás pues se debilitó un poco con las bajas de la temporada pasada, pero bueno, ha mezclado pues juventud con gente ya pues que sabe lo que es jugar en la categoría. Yo creo que sería buena señal, ¿no? Que los cuatro se salvaran con holgura y tener otra vez representantes en la categoría de segunda federación. Bueno, pues veremos a ver. De momento, ojalá se puedan salvar los 4 que tenemos, pero también hay que contar con lo que está pasando en la primera federación y con lo que viene detrás, ¿eh? Que Sí, va a haber por desgracia, va a haber mucho movimiento en el grupo aragonés. sí, eso es, eso es. Bueno, pues ya rematamos la segunda federación con los encuentros que se van a disputar la semana que viene. Los nuestros, el Balbastro que visitará el sábado 16 a la Real Sociedad C a las 6:30 de la tarde. El Deportivo Aragón a las 7:30 al Baracaldo. Ojo, vaya partidazo, ¿eh? Sí, sí. La pena que no lo podremos, me da a mí que no lo podremos ver por Aragón Televisión. No, no creo. Y luego tenemos al Utebo, que recibe el domingo a las 11:30, vaya horario, Sí, han a cambiado el la, horario. a la agrupación deportiva San Juan y el Brea, que recibirá también, teóricamente, por lo que nos aparece aquí en la página web, a la UDL el domingo a las 5 de la tarde. Sí, eso es. Bueno, pues, ¿cuál te vas a elegir tú, Héctor? Pues no lo sé todavía, pero vamos, yo creo que intentaré ir a Santa Ana otra vez, porque al final, pues luego el resto pues juegan el Barbastro visita Zubieta y el Deportivo Aragón va a Baracaldo. Y tampoco me importaría ir a Brea, si no fuera por el horario, que luego ya es muy tarde para volver, sí que no me importaría ir a Brea a ese partido contra la UDL. Bueno, pues tenemos como líder al Bilbao Athletic, que está primero con 40 puntos. Bueno, el Bilbao Athletic que lleva 13 victorias, ¿eh? 13 Sí, sí, victorias, un empate, una derrota contra el Utebo, contra el precisamente. Utebo, sí. Además, este fin de semana que le ganó 2-0 en el derbi del País Vasco frente a la Real Sociedad. Él sigue a lo suyo y bueno, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? No falla, no falla. Luego tenemos al Utebo segundo con 31 puntos, tercero el Baracaldo con 30, cuarta ya la UDL con 28, seguido del Deportivo Alavés y del Deportivo Aragón, que es sexto con 28 puntos también, ¿eh? Cuidadín con el Deportivo Aragón. El Tudelano séptimo con 26. Le ha pasado factura la jornada de Copa del Rey frente a Las Palmas, que cayó, pues fíjate tú, prácticamente cuando ya
estaban preparados para hacer los penaltis. Sí, mucho esfuerzo La, también. muchísimo. La Real Sociedad C, que es octava con 26, y a partir de ahí ya se abre una brechica, Guernica con 19, el Balbastro con 18, el Calahorra con 17, la Mutilvera con 16 y ahora nuestro histórico, el Arenas de Guecho, que se posiciona en la posición decimotercera con 14 puntos, empatado con Izarra, y el Brea ya con 12 puntos, al igual que el Valle de Hues con 11, el San Juan con 10 y una Sara pues que lleva única y exclusivamente 5 punticos. Eso es. Ahí faltaba, pues eso, ¿no? Un arreón, ¿no? Del Brea para poder salir de esas posiciones rojas y tener, como he dicho, a los cuatro, pues cuanto más lejos de la zona roja, mejor. Bueno, nosotros ya sabes que creemos absolutamente en Eso lo es. que vayan a hacer nuestros conjuntos, sobre todo en el Brea, que es el que por el momento lo tiene algo más complicado, pero queda muchísima liga Bueno, todavía. queda muchísimo porque además, pues yo recuerdo la temporada pasada que el Deportivo Aragón, pues que estaba a puertas, ¿no? de meterse en playoff y al final, pues casi sufrió para no descender, incluso jugar el playoff, que tuvo que jugar ese playoff para no descender. Y ahora ya nos centramos rápidamente en la Primera Federación. Madre mía, todo lo que podía pasar en la Primera Federación ha pasado esta tarde. Y Eso es. nos comenzamos con el Nastic Tarazona. El Tarazona que en el 96 de juego iba empate a 1 y en el 98, cuando ya había añadido el colegiado 6 minutos y ya había pasado esos 6 minutos, llega el Nastic y un recién salido al terreno de juego va y la clava. Sí, pero 2 es a que 1. encima Cuenta que es, que está la cosa caliente. es curioso porque además, pues eso, ¿no? Al final se ha pegado un partidazo la Sociedad Deportiva Tarazona espectacular porque ha recibido el gol en el minuto 21 y aún así se ha sabido reponer y justo en cuanto empezaba la segunda parte, que la gente no se había ni vuelto del servicio, como se suele decir vulgarmente, ya había marcado el empate Cubillas, que ha sido a los 30 segundos de empezar la segunda parte y luego pues muchísimo trabajo la segunda parte, incluso con opciones de llevarse los 3 puntos y en el minuto 96 pues es cuando ha ocurrido que ha pitado una falta ha añadido los 6 minutos, luego pasado los 6 minutos ha pitado una falta, ha hecho un cambio el Nasti de Tarragona ya con el partido tenía que estar concluido y nada más sacar esa falta pues luego en el rechaceo la carambola que se ha armado en el área pues ha marcado el Nastic en el 98 el 2-1 totalmente injusto a mi parecer y Molo ya lo ha dicho en la rueda de prensa, se ha explayado bastante, pues que ya empieza a cansar la situación porque pues eso, el Tarazona está teniendo que hacer muchísimo esfuerzo tanto económicamente como deportivamente para poder mantener una categoría tan complicada contra equipos del fútbol totalmente profesional y estas cosas pues al final pues te merman mucho, ¿no? A la hora de sacar los puntos para salir de esa zona que además lo tiene a un partido. Sí, la verdad es que la Sociedad Deportiva Tarazona, que poquito a poco China Chana ha ido haciendo los deberes y la verdad es que esas 2 victorias le han insuflado muchísima moral Uh-huh. y ya la tenemos muy, muy, muy cerca de Unionistas, que es Sí, la escuadra que en estos momentos establece el descenso. Es la que está fuera del descenso a 3 puntos de la Sociedad Deportiva Tarazona y yo, comparto lo que dices. He estado viendo el partido y la verdad es que lo que le ha pasado a la Sociedad Deportiva Tarazona es de jugada de guardia, de jugada de guardia. De hecho, los jugadores, nada más acabar el partido, se han ido hacia el árbitro porque no han entendido pues que haya añadido tantísimos minutos. Claro, oías a los aficionados del Nastic que decían que bueno, que si Joel había perdido tiempo, coño, pues si le empatas bueno, pues al final al Nastic en su casa, ¿qué van a hacer? eso Jugar, es, al final jugar. pues todos lo hacen y todo pasa, ¿no? Sin rebasar las franjas rojas, ¿no? Que se suele llamar, pues siempre está todo, más o menos todo el mundo lo hace, ¿no? Es más, en primera y segunda división nos cansamos de verlo, sobre todo aquí en segunda división, en la Romareda. Lógicamente es fútbol de perro viejo, ¿no? Que se le llama. Claro, Tampoco. es que fíjate tú,
ese puntico lo bien que le habría venido a la Sociedad Deportiva Hombre, Tarragona pues y en un es campo que como el este. es lo que decía Molo, ¿no? En la rueda de prensa, que es que hoy me vi con la sensación de que nos han quitado un punto, porque para nada merecía la derrota, ya no por incluso por el escenario que es, ¿no? Que es que estamos hablando de un conjunto que hace 2 temporadas estaba en segunda división, como pues, la gran mayoría del grupo, y al final pues estás un punto trabajadísimo que lo tenías ya en el bolsillo y al final te lo arrebatan con una situación además extraordinaria que ya está incluso fuera de tiempo. Pues veremos a ver cómo se rehace el conjunto aragonés, porque la verdad es que la talegada pues ha sido dolorosa para el equipo de Molo y se veía a los jugadores bastante encendidos. Yo creo que cuando se queja el míster es por algo, ya son muchos partidos Claro, donde se está viendo que al Tarazona es bastante fácil pitarle y ya llega un momento pues que o alzas la voz o esto va a seguir creciendo. eso es, así es. Y hablando también de escándalo arbitral, pues nos tenemos que centrar en el partido que jugaba el Club Deportivo Teruel en Pinilla contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Derrota por 0 goles a 2, pero vamos, telica lo del árbitro. Sí, pues más de lo mismo, ¿no? Al final, pues son situaciones a ver, que lógicamente tampoco vamos a decir que el Club Deportivo Teruel va último por culpa de los árbitros, ¿no? Pero al final hay situaciones pues que rebasan el reglamento y cosas, y al final ha terminado con 9, ¿no? El Teruel, si no me equivoco. Con 9. Es que al final, pues claro, si ya de normal lo tienes complicado, pues con estas situaciones, pues imagínate lo difícil que es. Pero es que lo veíamos sobre todo en los perfiles de los seguidores del Club Deportivo Teruel, lógicamente, pues bastante Claro, encendidos con esta situación. Bueno, el penalti que no le pitan al conjunto aragonés, que pues habría hecho con 0-0 en el marcador, habría cambiado, entiendo yo, que bastante las cosas. Y luego, pues bueno, lo de las expulsiones, que también es para hacérselo mirar, ¿eh? y al final es una situación, pues que al final estamos hablando de que el 0-2 lo marca el Logroñés en el minuto 88. Me refiero que aún estando jugando con 9, el partido ya estaba abierto y ya tiene sus opciones de empatar el partido el Teruel. Que parece, lo ves así, lo ves sin ver el partido o sin información y ves el resultado y dices, pues otra vez que le han metido otro baño al Teruel. Pero al final, pues en minuto 88 es cuando te hacen el 0-2 y contra 9 jugadores, que hay que valorarlo todo y ver cómo están siendo estas derrotas de dolorosas. Bueno, sí, mira, tenemos ya protagonista a nuestros amigos de Play Logroñés. Buenas noches, Dani. A ver si lo conseguimos oír hablar. Pues estás, amigo Dani. No te oímos. No te oímos, no sabemos si es porque se nos ha puesto cascos inalámbricos o por qué puñetas. A ver, ahora. Estar porque es hablante. Sí. Espera, que lo voy a eliminar y lo voy a volver a añadir yo. A ver. Aunque oírse se oye por ahí. ¿Ese eres tú, Héctor, o es Dani? Igual No, soy yo. eres tú. A ver. Ahora está como oyente. Le hemos mandado la invitación. Acepta la invitación. Vamos a ver ahora. Ahora sí, Dani. Joder, pues no hay manera, macho. Me cago en la leche. Luego nos dirán que no queremos dar voz a los del Logroñés. Están gafados los... Ahora lo tienen. Ahora, Hola, Francho. hombre, bendito sea Dios, que ya se oye. Vale, perfecto. Creo que era el tema del Bluetooth. Vale. Perfecto. Bueno, ahora se nos oye con reverb, con lo que si podéis quitarnos a nosotros
para que no colemos. Bueno, cuéntanos. Te comento. Cuéntanos. Bueno, hemos estado esta tarde en La Pinilla, en el estadio del Teruel. La verdad que un ambiente espectacular. Bueno, hemos tenido la suerte de sacar los 3 puntos, Francho. Ha sido un partido muy complicado, pero muy contentos porque ciertamente era un partido difícil. Y bueno, el Logroñés ha conseguido la victoria. Y nada, ahora mismo estamos llegando a Logroño. Imagino que la cobertura no es la mejor, pero básicamente contaros que muy felices con los 3 puntos y agradecidos por el trato de los mañicos, de los aragoneses y nada, esperando recibiros en las gaunas, que seréis bien recibidos todos. Eso como siempre hacemos, pero tenemos que hablar de polémica, Dani. Quizás el partido más flojo, ¿no?, del Logroñés. Se nos ha ido el Bluetooth otra vez. Sí, se nos ha ido el Bluetooth. No hay manera, Héctor, hoy, ¿eh? Están los... ¿Me oís mal o...? Ahora te oímos. ¿Me oís bien? Vale. Bueno, eso, comentaba que mucha polémica, como bien comentas. Ciertamente en la primera parte hemos librado como unos campeones. Ha habido 2 ocasiones muy claras del Teruel y luego un penalti que yo creo que era claro nuestro, a favor del Teruel. Y bueno, como dice el dicho, el que perdona la paga, ¿no? Y creo que en la segunda parte hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido y nos hemos llevado los 3 puntos. Quizás el gol, ya vimos ahora las imágenes, se ve como entran fuera de juego y a mí como aficionado de la sociedad, pues hombre, me jode porque ganar así, pues no me gusta que gane, ¿no? Y más contra un equipo. Pero lo que está claro es que el Club Deportivo Teruel ha perdonado mucho. Claro, eso es. Es verdad que no ha sido nuestro mejor partido, Francho, no te voy a engañar, pero bueno, también te digo que ha habido otros partidos que hemos sufrido y bueno, pues si en este caso la suerte nos ha sonreído, pues tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que quizás si el fútbol fuera justo no habríamos merecido ganar, pero bueno, en otras ocasiones hemos merecido sacar los 3 puntos y no ha sido así y bueno... Pues se nos ha vuelto a ir el sonido. La verdad es que es complicado ya agradecerles que hayan entrado porque estaban volviendo justamente ahora desde Teruel, la capital de La Rioja, a Logroño. Y lo dicho, un placer como siempre teneros aquí en la grada, compañeros de Play Logroñés. Que lleguéis bien a casa y a ver si hacemos buenos los puntos frente al Nastic. Perfecto, Francho. Gracias por contar con nosotros. Ya siento la conexión, no nos ha dado tiempo a llegar a casa y nada, estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Pues ya ves, Héctor, esto sí que es amor a unos colores y chuparte una kilometrada, un domingo por la noche. Ya te digo, las 11:20 de la noche y están ahora, pues eso, ¿no? Llegando a Logroño, que todavía, pues eso, luego tienes que encima marcharte hasta tu casa, ¿no? Pero bueno, al final lo que hablamos siempre, ¿no? Que haya mucha gente, ¿no? Como Play Logroñés, pues como todos nosotros que lo hacemos por amor a nuestro fútbol y eso será, pues que el fútbol goza de buena salud y que siga así durante mucho tiempo. Pues lo que tengo yo muy claro, viendo sobre todo, pues bueno, a los aficionados del Club Deportivo Teruel, lógicamente, pues con un cabreo monumental, y es que es cierto, o sea, uno puede tener unos colores, pero está claro que lo cortés no quita lo valiente. Lo que le está pasando al Club Deportivo Teruel también es de traca, ya no solamente en lo que está pasando futbolísticamente, ¿no?, sino que tampoco están ayudando los arbitrajes, se está haciendo leña del árbol caído y sí que se ha visto un cambio bastante notable en cuanto
a cómo estamos viendo al equipo desde que ha cogido la rienda Ramón Javier. Sí, el equipo está pues mucho más sólido, ¿no? Más abierto, con más confianza de saber a lo que juega y lo que quiere proponer, ¿no? Para sacar los partidos, pero al final luego pues son condicionantes con los que no se pueden pelear y es una lástima porque al final pues eso te debilita todavía mucho más en una categoría tan complicada como la Primera Federación. Bueno, pues cerramos con los partidos que disputarán los nuestros. La próxima semana, el Tarazona, que recibe a las 4 de la tarde el sábado al Rayo Majadahonda en un duelo trascendental. Llegan los dos empatados a puntos y el que gane pues tendrá medios deberes hechos. Sí, y eso el es. Teruel, que visitará el Santa Sofía, visitará a Unionistas también el sábado a las 6 de la tarde. Prácticamente yo creo que el Club Deportivo Teruel ya necesita victoria sí y sí para salir del pozo. Sí, es que no queda otra. Es que al final, pues es que llevamos ya 16 jornadas, ¿no? Y al final, pues vas a llegar al parón de Navidad todavía sin conocer la victoria y tienes a 9 puntos la salvación, ¿no? Lo que marca Unionistas marca la franja con la zona roja, pero bueno, yo creo que sí, lo que tienen que hacer es sacar cuanto antes esa primera victoria para volver a tener esa esperanza durante la segunda vuelta. Bueno, Héctor, pues vamos a tapar ya la grada, vamos a bajar ya los focos y nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Dónde? Aquí en la grada. Un abrazo, sed buenos. Un Adiós. saludo, buenas noches. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.